Un placer saludarte, amigo y hermano en Cristo. Soy César Muñoz, pastor y maestro de enseñanzas bíblicas. Nuestro ministerio es para mí una bendición compartírtelo, de tal manera que está atento porque vamos a enseñarte muchas cosas importantes dentro de lo que es este tema que estamos tratando de escatología. Muy bien, hoy vamos a ver la extensión del reino. Muy bien. Vamos a leer un pasaje de las Escrituras en el capítulo 1:8 de los Hechos de los Apóstoles. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un verso importante. No te olvides, por favor, de darle like y puedas tú suscribirte y toca la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a estar subiendo. Por favor, compártelo allí a los amigos, a los vecinos, a tus familiares, que es importante, y tienes algo que compartir también. Comparte lo que tú quieras allí a alguien, y de esa manera también, si quieres decir algo o comentar algo, hazlo. Ok, muy bien. Ok, dentro del versículo que estamos viendo, vamos a ver esta profecía mesiánica, si es verdadera, acerca de la extensión del reino. Muy bien, ¿cómo se extiende el reino? Veamos aquí. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Testigos primeramente en Jerusalén. Y van a ser testigos de todas las cosas del Evangelio mismo, de las señales y prodigios que habían recibido ya en el Pentecostés, en el capítulo 2 de Pentecostés, que ya allí es donde inicia Jesús dándoles el poder para que puedan hacer el trabajo de la extensión del reino, de la predicación del reino, de extender este reino, no solo con palabras, sino con poder, porque eso es lo que dice 1 Corintios 1:18, que el Evangelio es poder, ¿sí? Poder, no es solamente palabras, sino poder de Dios. ¿Ok? Muy bien, de manera que veamos esto. Y seréis testigos en Jerusalén. Primeramente, los discípulos, después que recibieron el Pentecostés, estuvieron en Jerusalén predicando con poder el Evangelio. Hicieron señales y maravillas. Todo lo vemos allí en el capítulo 3, ya Pedro está y Juan dice que están haciendo un prodigio, una maravilla, una sanidad de un hombre cojo. En el verso 2 era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían en el templo de Hermosa, ahí pedía dinero. Y el cojo, cuando vio a estos dos, dice la Escritura que le rogaba que le diesen limosna, verso 3. Pero Pedro no tenía dinero realmente, ni Juan no tenían dinero para darle. Entonces se dice que la Escritura, en el verso 6, les dijo: Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Entonces el Evangelio no solo son palabras, es poder de Dios. De manera pues que esto es una cosa real que sucede dentro de la iglesia. La iglesia tiene autoridad de Jesucristo para ejecutar prodigios y maravillas en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea su nombre. Pero veamos entonces esta profecía del 1:8. En Jerusalén primeramente comenzó el Evangelio. Es más, Jesús predicó precisamente en Judea, en Jerusalén, en todas esas partes. Incluso llegó a ir a Samaria, a las partes de Galilea, predicaba el Evangelio. Pero les encomendó, ya después de muerto Jesús, que se les apareció en el libro de los Hechos, capítulo 1,
del 1 al 5, que ya había muerto, ya había resucitado ya, les habla sobre esto y sobre estas verdades de este evangelio, y en el 1.8 ya les está mencionando precisamente que serían testigos en Jerusalén, pero no solo allí, sino que se debe extender el evangelio a Jerusalén, luego a toda Judea, que era la región donde estaba, en esa región de precisamente Jerusalén, la capital, y toda Judea, que era la región grande, y más allá al norte estaba Samaria, que también se llevó el evangelio, y eso está en el capítulo 8, para que usted tenga una idea. 8 verso 4 dice en el intitulado Predicación del Evangelio en Samaria. Aquí está en el verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Se extendió el Evangelio entonces por la persecución que había habido en el verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Vean que entonces la profecía mesiánica fue real, las palabras de Jesús fueron reales y se estaban cumpliendo ya en la vida real de los discípulos, de los apóstoles, de todos aquellos que venían a Cristo, que ya eran miles. Precisamente quiero mencionar esto porque ya es importante conocerlo. Dice el capítulo 2, verso 41 de los Hechos: así que los que recibieron su palabra, la palabra de Jesús, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense, ya eran miles entonces, ya no eran 12 ni 70, eran miles que se estaban de esa manera siendo entrenados para poder llevar este evangelio y esta extensión del reino de Dios. De tal manera que entonces la predicación del evangelio se hizo de manera notoria en aquel contexto de vivencia, de aquel lugar en que vivían, toda la tierra habitada en que vivían. De manera que San Pablo extendió el evangelio a las iglesias que fundó. Las fundó allá en Asia Menor, en todas las partes de Bitinia, en todas las partes allá de Asia Menor, hasta los griegos, hasta Roma, incluso hasta España, dice el capítulo 16 del libro libro de Romanos. Déjenme ir un momento para que tengan una idea clara de la extensión del reino. Así de manera que es importante reconocer que predicó el apóstol San Pablo en todas partes. En el libro de Romanos aparece este versículo. Déjenme registrarlo y ahorita se los doy, pero voy avanzando para que vean ustedes la importancia precisamente de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Vean ustedes en el libro de Apocalipsis, ya voy a lanzarme ahí para que vean la diferencia que hay entre lo que es el contexto del mundo conocido, de lo que es Jerusalén, Samaria, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, del mundo conocido de entonces. Vean el capítulo 2 de Apocalipsis. El capítulo 2 de Apocalipsis dice el mensaje a las 7 iglesias. Capítulo 2, el capítulo 8, el mensaje a Esmirna, el mensaje primero a Efeso, capítulo 2, verso 1 al 7, del 8 al 11, el mensaje a Esmirna, del 12 al 17, mensaje a Pérgamo, del 18 al verso 29, el mensaje a Tiatira, el capítulo 3, el mensaje a Sardis, el mensaje a Filadelfia, verso 7 al verso 13, y el último de la séptima iglesia, el mensaje de la Odisea, del verso 14 al verso 22. De manera que todas estas fueron en Asia Menor, ya fuera del contexto de lo que es Judea, Samaria, ya hasta lo último de la tierra del mundo conocido. La pregunta es, pero ese texto del 1.8 se amplifica.
y podemos extenderlo hasta nuestros tiempos, que es lo último o la última, la parte más lejana desde el punto de vista de Jerusalén, que se comenzó en Jerusalén. ¿Cuál es la parte más lejana en el mundo conocido actual que se ha predicado el Evangelio? Es Nueva Zelanda. Usted puede ir a Nueva Zelanda y hacer un trazo desde ese punto hasta Jerusalén y va a ver que es la parte más lejana de la tierra, desde Jerusalén hasta Nueva Zelanda, donde ya se ha predicado el Evangelio de Dios. De manera que, yendo al capítulo 24, versículo 14 de Mateo, nos habla acerca precisamente de lo que es hasta dónde se ha extendido. Vea usted y vea la profecía mesiánica de este verso. Dice la Escritura, y este Evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por eso no ha venido el fin. El final de las cosas no se ha realizado, porque todavía falta que se predique el Evangelio hasta el tiempo en que Dios determine, como narra el capítulo 11 del libro de Romanos, que el Evangelio sea predicado. Mientras dure, en el verso 25 y 26, el tiempo en que Israel será precisamente perdonado, lavado, transformado, y de esa manera su llamamiento de Israel se cumpla, para que de esa manera ya Israel tenga el cumplimiento completo de las promesas que le hicieron a Israel, que Dios le hizo a Israel. Y no solo eso, sino que por la dureza del corazón, ya hemos dicho, de Israel, está entrando la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles en el 11:25 de Romanos. De manera que Dios sabe en qué momento para el último cristiano, el último que va a entrar, para que se cumplan todas las cosas y el Evangelio sea predicado a todos los gentiles, las personas que no son judías en todo el mundo, que reciban a Cristo, que oigan el llamado de Dios, que oigan este Evangelio, que oigan esta palabra. De manera pues que ese es el cumplimiento, que se llegue a todas partes del mundo y se predique este Evangelio glorioso y maravilloso. Por eso en Mateo 6:9 dice, venga tu reino. En el 16:9 en adelante nos habla acerca de lo que es el 16:9, el capítulo 6:9 de Mateo 6:9, que nos habla acerca del Padre Nuestro. Nos está hablando allí, dice, venga tu reino. De manera que el reino de Dios se está implantando en el corazón de todos los humanos. De manera exterior se está extendiendo en la gente. Esta gente, más millones de cristianos, comenzaron con poquito, ahora son millones y millones en el mundo. Y se está proclamando más el mensaje. Yo soy uno de los que proclamo este reino, el reino de Dios. Ahorita en la próxima vamos a hablar sobre el reino y la iglesia, que son cosas diferentes. No es lo mismo decir iglesia que reino. Ese va a ser el siguiente que vamos a tratar. De manera pues que entonces es importante que el reino esté haciendo obra, no solo en todo el mundo, sino que la iglesia sea edificada en este reino maravilloso. Y usted, que es parte de este Evangelio y es parte de la iglesia de Jesucristo, su tarea y la mía es predicar este reino y decirle, venga tu reino. De manera que lo estamos llamando para que entre a nosotros, se extienda interiormente en nosotros y también nosotros lo extendamos exteriormente a las personas. No se olvide de suscribirse y toque la campanita para que no pierda alguno de los videos que vamos a estar subiendo, y compártalo a todo el que le necesita. Dios le bendiga en abundancia y le prospere, y hasta la próxima.